Pero ¿qué está pensando su espíritu? Dice, pues sí, a última hora tiene la razón. ¿O no? Pero su carne dice, no, ¿cómo? Pero como es la palabra de Dios, le rearguye, porque no es enseñanza mía. ¿Qué quiere decir aquí este versículo? Está diciendo que Dios no puede tratar con suma consideración a alguien que tenga una posición alta, o una posición de riqueza, o una posición de influencia. ¿Qué significa? Que Dios no me va a tratar a mí más suave que a usted. A mí me las va a apretar más. ¿Por qué? Me va a apretar las tuercas más, me va a decir más, ¿por qué? Porque yo soy el que sé más, porque yo soy el que enseño, porque yo soy el que predico, porque yo soy el que administro. Me va a exigir más. Al que no sabe casi, le va a exigir según lo que sabe. Ejemplo, Romanos capítulo 1, todo el capítulo, dice que están los gentiles, o sea, los que no son judíos, y están los judíos. Y dice que él no puede juzgar, el apóstol Pablo no puede juzgar a los gentiles por la ley. Por ejemplo, alguien nuevo que venga hoy y yo le diga, venga para acá, la palabra dice que esto y esto y esto y esto, ¿usted cómo va a hacer eso? Y esta persona me dice, espere, pastor, es que yo no sabía. Ah, ok, entonces quitemos la ley. Ahora sí le digo, ¿usted conoce el sol? Sí. Ah, bueno. ¿Usted conoce la luna? Sí. Ah, bueno. ¿Usted conoce las aguas? Sí. ¿Quién hizo todo eso? Dios. Usted sabe entonces que Dios es real, porque estaba haciendo lo que estaba haciendo. O sea que a esa persona no se le juzga por la ley, sino por lo que sabe. O sea que al que conoce la ley se le juzga 2 veces más. ¿Por qué? Porque ya sabe. Usted ya sabe lo que le prediqué esta mañana. Usted ya conoce lo que le prediqué esta mañana. Si usted ya sabe, ya aquí usted no puede decir sí o no. Ya sabe, ya es su decisión. Ya usted decide. Pero ya no puede decir yo no sabía. Ya no. Pero Jesucristo vino para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Dice entonces que Dios no tiene acepción de personas, porque es rico, porque tiene una posición alta, o porque sabe más Biblia, o porque sea el pastor. Ya que Dios es justo por su naturaleza, le resulta imposible ser imparcial. Dios no puede ser imparcial. Es imposible que Dios lo ame a usted más o a mí más. Es imposible. Eso es imposible. Dios nos ama a todos igual. Lo que Él aborrece es su pecado y mi pecado. Lo que quiere quitarnos es el pecado, no la vida. Lo que quiere quitarnos es las maldiciones, no los hijos. Lo que quiere quitarnos es la ruina, no la plata. Lo que quiere quitarnos es el odio, el rencor, no la sensibilidad, el amor. No quiere eso. Ese es el Dios de la Biblia. Pero como usted ya conoce que los filisteos lo ignoraban y los israelitas sí lo conocen, ¿en cuál posición está usted esta mañana? ¿No lo conoce? Lo invito a que conozca el poder de Dios entonces. Que si usted lo invitó a su casa y quiere ponerlo de segundas o de terceras, su casa está patas arriba. Su casa no está funcionando bien. Sus finanzas están desordenadas. Pero si usted lo pone de primeras, ama, sé fiel a su esposa, a sus hijos, perdona, lo busca, eso es señal de que ese Dagón tiene que irse de su casa, gústele o no le guste, porque la presencia de Dios siempre va a buscar el primer lugar. Amén. Y dice aquí en el libro de Gálatas 5:25, y ya vamos a orar. Gracias a Dios por Jesucristo, que vino a salvarnos, a darnos una oportunidad y a hablarnos la palabra de Dios, porque lo único que no vuelve vacío es la palabra. Y dice Gálatas 5:25. Mira la importancia de esta palabra, y por eso quiero terminar con ese versículo. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Cuando usted escuchó la palabra esta mañana, que la acabó de escuchar ya es esta tarde, usted dice, bueno, yo voy a hacer lo que dice la palabra. Si usted hace lo que dice la palabra, usted está siendo guiado por el Espíritu. Y si usted está siendo guiado por el Espíritu, que es la palabra, dice Pablo en Romanos 8:1, ¿quién le va a señalar a usted? ¿Quién le dice, es que ese Oscar no, ese Oscar es un testimonio? Es que ¿quién lo va a juzgar? Nadie lo puede juzgar. Nadie le juzga su conciencia. Satanás no lo puede juzgar. Pero ¿por qué se siente juzgado usted a veces en su conciencia? ¿Por qué? Si le está dando gusto al Espíritu.
¿Por qué se siente juzgado? ¿Por qué se siente ofendido por una palabra tan fuerte como esta? Porque si hace rato predicaba fuerte, es este domingo que se predicó fuerte. ¿Por qué se siente ofendido? ¿Quién le está condenando? La misma palabra. Ningún hombre le está condenando, porque usted está siendo confrontado con la palabra. Por eso, si se siente condenado esta mañana, arrepiéntase. Cuando Juan el Bautista predicó arrepentimiento, le cortaron la cabeza, porque fue y le predicó a Herodes: sígase acostando con la que no es su esposa, ¿oyó? Y fue a predicar, y él dijo: traigan la cabeza de Juan, me tiene hasta acá. Y le trajeron la cabeza en una bandeja. ¿El pecado de Juan cuál fue? Predica la verdad. Si el pecado es predicar la verdad, pues que Jesucristo nos perdone y nos vamos para la casa otra vez, que es arriba. Pero que usted sea libre, que usted en realidad busque al Señor, que no busque expiaciones a su manera, que no haga lo que a usted le parezca, porque no es a su modo. Usted no es la víctima, usted es un hijo de Dios. Jesús no fue la víctima en ese momento. Dijo: ay, pobrecito, me va a la cruz. Jesús fue el instrumento. Y quiero enseñarle algo que hablamos en la velada. Sus hijos y mis hijos son una bendición, hagan lo que hagan. Y le voy a decir por qué. ¿Se acuerda de Abraham? El hijo de Abraham se llamó Isaac, que le dio un hijo porque su esposa no podía tener hijos. Le dio su hijo y después fue a sacrificarlo, y el Señor le dijo: no lo sacrifiques, ya vi tu fe. Y Abraham fue llamado el padre de la fe. Ahora quitémosle el hijo a Abraham. ¿Cómo sería llamado Abraham? No había pasado nada. Sus hijos son instrumento, y los míos, para que nuestra fe se levante. Abraham negó a Sara en el camino. Jacob y Esaú desde el vientre venían peleando. Jacob tuvo hijos, 12 hijos, y sus 11 hijos vendieron a José. Si usted mira la descendencia de las familias, no hay familia perfecta en el Antiguo Testamento. O sea que ni la suya ni la mía tampoco son perfectas. Pero Dios nos llamó y nos quiere usar en el camino. Por eso su familia es una bendición. Pase lo que pase y vea lo que vea, porque Dios quiere es levantar la fe de su vida. Dios quiere es moverse en su hogar y que esas dificultades lo enseñen a crecer en la fe. Pero ustedes y yo somos una bendición. Nuestros hijos son una bendición. Nuestras suegras, suegros, lo que sea, todo lo que nos saque de quicio son bendición, porque son instrumento para que oremos y busquemos la presencia de Dios. ¿Usted dice amén conmigo? Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Era esa guerra, porque la que se está inventando esa guerra es usted, yo no. O sea que el arca iba cuando Dios daba una orden, no cuando las personas quieran. ¿Me entendió? Hay cosas que usted va a empezar que Dios no le ha dicho que haga, y Dios no lo va a respaldar y va a perder. Porque usted piensa que es cristiano es suficiente. Lo siento, hay cosas que Dios no le va a respaldar. Por eso cuando llevaron el arca perdieron la guerra. Y usted dirá: pero ¿por qué? Si está la presencia. Porque el propósito del arca no es que ellos hicieran su voluntad. El propósito de usted ser cristiano no es que usted haga su voluntad, es que se haga la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús dijo: yo soy, y cayeron a tierra, el propósito no era descrestarlos y decirles: yo tengo la unción. No, el propósito fue: mírenme, soy yo. Por eso cuando se cayeron, lo miraron y dijeron: este es, porque tiene la unción. Que cuando lo miren a usted digan: este es cristiano. ¿Será que eso dicen de usted afuera? ¿Este es cristiano? ¿Por lo que dice? ¿Por las palabras que salen de su boca? Es importante que usted sepa esto. ¿Para qué seguir una vida de doble moral? ¿Para qué se engaña pensando que es cristiano y que le va a ir bien cuando usted no ha tomado una decisión de vivir en santidad? Cuando no quiere un compromiso con Dios. Es mejor que se decida. Es mejor. Por eso Jesús con 12 transformó el mundo. Y después dejó 70. Y después quedaron 120. Y con 120 hoy en día somos miles de millones.
Pero ¿para qué una multitud? ¿Para qué algo descrestante y una palabra liviana donde lo enamore a usted y lo emocione, pero que usted se vaya para el infierno? No, así no es. Ese no es el evangelio. Los filisteos ignoraban el poder de Dios. Los israelitas sí lo conocían. Una cosa es que usted lo ignore y otra cosa es que lo conozca. Usted ya conoce el poder de Dios. Y si ya conoce el poder de Dios, por eso a veces su casa anda patas arriba, porque no lo ha puesto de primeras. En la iglesia ya no hay vivencia de cómo expiar el pecado. ¿Cómo así? En la iglesia cristiana ya se acomodaron con el pecado. Ya si usted peca, no se pone rojo. Si la embarra, ya no se pone rojo. Dice, discúlpeme. ¿Qué tal Jesús en la cruz diciendo, Padre, discúlpalos? Jesús dijo, Padre, perdónelos. Pero la iglesia, que son salvos, que van para el cielo, se les tiene que notar. Una persona que es salva es una persona que reconoce su pecado, y se lo voy a enseñar, y que pide perdón. No disculpe, perdóneme. Entonces en la iglesia hay muchas personas que ya acomodaron su expiación. ¿Se acuerdan? Los filisteos dijeron, lleven bolas de oro y ratones. O sea que ellos buscaron la manera de pagarle a Dios a su manera. Usted no busque la manera de pagarle a Dios a su manera, no. A Dios se le dice como, se le paga como Él dijo. Jesucristo murió en la cruz. Es creer en Jesucristo, seguir a Jesucristo, amar a Jesucristo, seguir su palabra. Así es como es el evangelio. Por eso muchos ignoran el poder de Dios. Entonces hay hermanos en la iglesia que ya pecan y dicen, perdónenme, pues que ya la embarré, hermana, ya la embarré, hermano, pues sí, y ya eso fue. Siguieron en lo mismo por ahí. Lo robado ya no lo devuelven. Me llamó un hermano estos días a preguntarme, pastor, cuando una persona es cristiana y tiene deudas, ¿las tiene que pagar o ya Dios se lo ha pagado? Porque es que yo conozco una persona que le dijeron que ya Dios le había pagado y que no pagara, y el gota a gota anda detrás de él cobrándole. Entonces ya quieren acomodar el evangelio. Dios ya me perdonó, que le pague Dios. Cuando no han entendido que si usted tiene deudas de años, tiene que llamar a decir, ¿cómo le va? ¿Se acuerda de mí? ¿Cómo no me voy a acordar de usted? Quiero pagarle lo que le debo, dígame cómo le puedo pagar. Pero hay personas aquí que no quieren pagar, no les gusta pagar. Pero la gloria de Dios, lo siento, el arca y el ídolo no funcionan, porque Dios va a buscar su primer lugar. Tiene que pagar las deudas, porque si no las paga y se hace el loco o se hace la loca, no va a crecer financieramente. Yo tuve esa experiencia años atrás con una litografía que me hicieron para trabajar en goticas y no pude cómo pagar, y duré meses y lloraba y oraba y oraba, y yo dije, tengo que ir con plata, y fui con plata. ¡Ay, cómo le va, señor Laverde! Mire, don Santos, vengo a pagarle, pero quiero que negociar, perdóneme, le traje tanto. Me acuerdo que llevé 500,000 pesos hace muchos años, y le dije, yo quiero que usted me baje la deuda, me ayude. Me dijo, bueno, deme esto, vamos a cuadrar, no se preocupe. Yo ya vi su intención de su corazón, pero aún hasta que no le pagué no descansé, y estuve atado económicamente durante años por eso. Por eso busqué la manera de pagar primero mis deudas. Pero hay gente aquí, se excusa, no, es que ¿de dónde? Es que ¿cómo? A ver, y no lo digo por nadie personal, está en la prédica. Hay personas que buscan su manera de espiar, su excusa. No devuelven un libro, no devuelven una prenda de ropa, no devuelven un objeto, no devuelven plata, no quieren pagar las deudas pasadas. Y si el que le debe está vivo, quiero decirle que usted tiene esa deuda viva. Si se murió, listo, chaolín, chao. Pero si está vivo, porque esa persona en su corazón está hablando mal de usted. Esa persona en su corazón está diciéndole, me debe. Por eso hay que buscar esas personas para pagar las deudas. Pero muchos ya lo acomodaron. Entiéndame, es que no ve que no tengo. Entiéndame, es que mire, como si eso fuera la manera de excusar. ¿Sabe qué es eso?
las bolas de oro y los ratones. Tome la expiación, entiéndame. Yo quiero decirle que esta palabra es para usted, para que no ponga expiaciones que Dios no le ha dicho, para que no las acomode a su estilo y a su manera de pensar, que lo haga como manda la Biblia, porque usted ya sabe y ya conoce la palabra de Dios. A ellos se les dijo: no miren lo que está dentro, y lo hicieron. Usted ya sabe esta palabra, aquí para adelante es su responsabilidad. Y dice aquí: ya no se pagan deudas pasadas. Ya, mira, ahora dice, ya no se pide perdón con vergüenza. No, perdóneme. ¿Qué le voy a hacer? Si usted no me perdona, usted se va para el infierno. Entonces perdóneme. No, ya no vieron sumisión, ya no vieron una actitud de reconocimiento. Ahora ofende y se hace la víctima. La víctima. Entonces ahora toca irle a pedir perdón. ¿Por qué? Porque no, es que sus palabras me hirieron, es que lo que usted dijo me hirió, es que lo que... Entonces la víctima, eso hacen los hijos cuando quieren manipular. Se buscan de víctimas. Y yo quiero decirle que eso no es sabio cuando usted se pone en víctima. Cuando usted se le abre una verdad, es una verdad, porque la Biblia es una sola. Y cuando usted conoce el poder de Dios, no es bueno que juegue con el poder de Dios. No se ponga en el papel de víctima, porque con la presencia de Dios no se puede jugar. ¿Usted dice amén por eso? Amén. Dele un aplauso al Señor por esa palabra. Los filisteos lo perdieron todo por eso. Primera de Juan 1:5, por favor. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 al versículo 9. Y dice Juan: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él, léalo conmigo, y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. No me puede decir que anda en luz haciendo todo lo que acabo de leer. Y ni siquiera hay intención de ponerse a cuentas. Ni siquiera hay intención de llamar al de hace años y decirle: venga fulanito. No hay intención. No me puede decir que usted anda en luz. Y ahí hay una señal. Porque cuando una persona es salva, tiene señal de arrepentimiento. O sea que una persona que sabe que va para el cielo tiene actitudes diferentes. Pero uno que no ha entendido que en el cielo hay vida, toma actitudes como las de los filisteos. Ignora el poder de Dios. Piensa que puede jugar con el poder de Dios. Y no sabe que muchos de su casa van a terminar mal. Y su generación completa, como el ejemplo que le puse de esta familia. Este personaje, su padre, alguna vez se le predicó de una palabra. Y él sabía que el 31 de octubre, nada que ver, no lo practicamos. Y un 31 de octubre llegó disfrazado a hacernos reír. Dijimos: ¿qué le pasa? Jugó con el evangelio mucho tiempo, le dio vueltas al evangelio mucho tiempo, y solo después de 10 años supo todos los errores que cometió. Ahora, ¿Dios perdona? Claro. ¿Hay una oportunidad de levantar? Claro. Solo que va a ser más difícil, va a ser más complicado. Por eso la palabra esta mañana es para usted, para que usted tome una decisión clara. Porque Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo y amoroso, claro, ya le voy a enseñar. Versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muchos tampoco quieren reconocer su error y le echan la culpa al otro. Entre esposos, no, que fue el papá, que fue el hijo, que fue el pastor, que fue el jefe, que fue mi tía, mi tío, mi hermano que me hizo, y se echan la culpa entre uno con otro. Y así no es. Reconozca su error. Reconozca su pecado. Si usted está en luz, dice: yo soy, perdóneme, la embarré, sí, yo fui, perdóneme fulanito, sultanito, sí, perdóneme, reconózcalo, pero haga algo por la expiación, de acuerdo a la palabra de Dios. Reconozca su pecado. Dice 2 de Crónicas 7:14: si su pueblo se humilla, lo reconoce, lo busca, Dios lo va a bendecir. Eso fue parafraseado, porque el versículo va más allá. Entonces, si usted se arrodilla, reconoce al Señor, Él abre los cielos y lo bendice.
Pero si no reconoce su culpa y sigue enranchado o enranchada en que no, yo soy la víctima, cuando usted sabe que usted es el del error, su familia no se va a restaurar, sus finanzas no se van a restaurar, no va a haber restauración en su familia, no lo va a haber. ¿Por qué? Porque como los filisteos, usted puede estar ignorando el poder de Dios y después va a decir, yo quiero salirme. Lo siento, ya no puede salirse. Usted necesita seguir mirando adelante. Más bien, corrija sus pasos. Más bien, corrija la actitud. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que la expiación, según la palabra, es reconocer el pecado. O sea que, ¿cómo dice la Biblia? Ellos dijeron, sin conocer a Dios, a mi estilo, yo llevo tumores y ratones. Ese es el estilo de ellos. Pero el estilo de Dios para decir es confiese su pecado. Hoy en día es confiéselo, ponga la cara, diga, yo fui, yo soy, Señor, yo soy, perdóneme. Ese es el estilo de Dios. Pero muchos no quieren el estilo de Dios. Y por eso es que pasa lo que pasa en los hogares. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, yo no soy, yo no fui, fue sultanito, fue fulanito, fue culpa de tal, reconózcalo. Reconozca que fue usted, que es usted el que está cometiendo el error. Porque si usted sigue jugando con esa presencia, el perjudicado va a ser usted más adelante. Y lo que Dios quiere esta mañana con esta enseñanza es que usted no sea perjudicado, que usted sea limpio, que usted sea libre, porque su amor es grande, su misericordia lo perdona, lo saca del lodo, le quita maldiciones, lo sana, lo restaura, lo libera. Pero hay que tener esas condiciones. Entonces la pregunta es, ¿usted toma la presencia como los filisteos en ignorancia? Si no sabía, ya sabe. O como los israelitas, que sabiendo hacer, lo siguen haciendo. Va a ser más duro después de saberlo. Y quiero terminar con Romanos 2:11. Romanos 2:11. Romanos 2:11. Rompa cadenas, por favor. No deje que las cadenas lo aten. Sea libre en el nombre de Jesús. Practique la verdad de la palabra. Romanos 2:11-12. Y dice el apóstol Pablo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dice el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, los que oyen, no, esos no son justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. La palabra justificado es declarar libre al culpable. O sea que cuando Dios me declara libre a mí, no por ser oidor. Por eso le digo, un domingo no es suficiente, un miércoles no es suficiente, no por ser oidor, por ser hacedor de la palabra. Y lo que le acabo de enseñar es importante que usted lo sepa. No ponga su propia expiación. No diga voy a pagar mi culpa así. No, hay una manera de pagarla. Primero, Jesucristo murió en la cruz. Segundo, reconozca su error, reconozca su debilidad, pida perdón, ponga la cara, llame al que le debe hace años, desátese de maldiciones, pida perdón. Devolver lo robado no es solamente el CD o las cosas, no, devolver lo robado es un perdón. Te ofendí, perdón. Estoy devolviendo la honra. Hablé mal de ti, perdón. Eso es devolver lo robado. Ese es el estilo de Dios. Pero muchos quieren hacer su expiación a su manera, como los filisteos. Y Dios no acepta expiaciones personales. Dios dijo, aquí tengo un estilo para perdonar a mi pueblo. Entonces ser cristiano es sujetarse a la palabra. Ser creyente es ir más allá. Y así verá cómo los cielos se abren a su favor. ¿A quién le está doliendo esta enseñanza? A su carne. ¿Qué está pensando su carne? Este mensaje es para todos ustedes. El versículo 6 y el versículo 7 dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió ¿cómo? Con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios.
no quede su mano sobre nosotros. O sea, ellos no conocían. Dijo, no, no queremos más a ese Dios, su mano es dura. Ah, ¿acaso no lo conocían? ¿Usted no conoce el poder de Dios? Dice en Malaquías que la bendición de un creyente se puede convertir en maldición si empieza a jugar con Dios. Por eso muchos terminan mal, terminan peor de como estaban, por jugar con el poder de Dios. No se puede jugar con el poder de Dios. Entonces, para que nos vaya bien, no es por ser el pastor, porque yo estuve sentado ahí 8 años en la banca recibiendo y sirviendo, evangelizando, predicando, hasta que Dios nos llamó con mi esposa. Y es poder entender que estábamos ahí, y en la misma, en situaciones difíciles, pero ahí, hasta que Dios nos escogió y nos llamó, y ahí estamos. Ahora la Biblia dice, el que piense que esté bien, mire que no caiga. Este mensaje le interesa a aquel que quiere restaurar su vida. Al que no le interesa, por favor, despiértelo. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 1, y dice la palabra: estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos, ¿cuánto tiempo? 7 meses con ese martirio, la presencia de Dios. 7 meses buscando cómo deshacerse de ella, porque donde llegaba se moría la gente, donde llegaba le salían tumores, donde llegaba salía plaga, por jugar con la presencia. Dice el versículo 2: entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron. ¿A quién llamaron? A los adivinos y sacerdotes de ellos: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ya no queremos más el arca. 3, ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Versículo 4, ellos dijeron: ¿y qué será expiación que le pagaremos? O sea, le dijeron: mire, mande el arca con unos regalitos para que perdonen su pecado. Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro. O sea que enviaban el arca con 5 tumores de oro, forma de tumores de oro, y con 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Versículo 5 dice: haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria a Dios de Israel. Quizá aliviara su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Qué les dijo? Fueron a pedir ayuda a sus dioses y a sus sacerdotes. Les dijeron: venga, ayúdenos. ¿Cómo nos deshacemos de esta arca? Dijeron: mándelas en un carro, háganle bolas de oro y ratones de oro, y mándela, con que ella va a llegar allá, que llegue allá, que la lleven. Y así pasó. Ellos pensaron que iban a aliviar la ira de Dios enviando tumores de oro y ratones de oro. Aquí hay personas que piensan que van a aliviar la ira de Dios levantando las manos por levantarlas, o sentados ahí por sentado. Lo siento, está equivocado. Usted no va a aliviar la ira de Dios así, ni por venir un domingo. Qué pena decirle, eso no es. Usted no alivia la ira de Dios por estar sentado, por discipularse o por diezmar millones. Lo siento, yo no sé cuánto diezma usted, ni me interesa. La ira de Dios no se va a quitar si no hay un compromiso con Él. O sea que venir no es suficiente. Hay gente que ora, pero no lo hace con fe. Ni siquiera eso es suficiente. Ellos dijeron: llévenle tumores y ratones de oro para pagarle. Dígame usted cómo le va a pagar a Dios todas las ofensas que ha hecho. Y yo, ¿cómo le vamos a pagar a Dios? Pero hay gente muy religiosa aquí que todavía piensa que trayendo mercaditos, que trayendo diezmitos, que siendo buena gentes. ¿Sabía que yo no soy buena gente? Yo no soy buena gente. Yo soy un predicador. Porque si yo fuera buena gente, yo le predicaría a usted más suave, y sería una alcahueta, y sería un mal pastor, porque usted se iría al infierno, porque solamente le doy cada 8 días palabra tibia. Yo no quiero ser un mal padre, no quiero ser un mal esposo. Entonces, si usted quiere pretender ser buena gente y todo el mundo que le caiga bien, lo siento, hay gente que le va a tener que caer mal y que no le va a gustar lo que usted le dice. A Jesús, ¿por qué lo mataron? Porque los judíos dijeron: nos cae gordo, no lo queremos, crucifíquenlo, porque nos dice la verdad. Usted necesita ir al cielo conmigo.
Y yo necesito predicarle la verdad. Yo necesito hablarle lo que dice la Biblia. Si usted no conoce el poder de Dios, no juegue con él, porque va a terminar mal en su casa. Porque el poder de Dios, cuando llega a su casa, empieza a buscar el primer lugar. Y si yo le digo, llévese la unción, sí, yo me la quiero llevar para mi casa, listo. Usted se la lleva y se le va a alborotar más su casa. No sé si todavía la quiera llevar, porque va a empezar a decirle, ama más a sus hijos, lo siento. Y empieza a tener más enfermedad en sus hijos, más problemas con su esposa. Hay que soltar y poner a Dios de primeras. Nunca se me va a olvidar a mi pastora, cuando me dijo mi pastora Nelly, con Willy enfermo, me decía, mi hijo, suelte ese hijo, que ese muchacho lo va a enfermar a usted. Y yo le dije, claro, como no es su hijo, quiere que se muera. Pero me estaba diciendo la verdad. Deje de amar a ese muchacho, ponerlo de primeras. Hay padres y madres que ponen a sus hijos, ay, son sus ídolos. El chico que se murió de 21 años. Y si fuera el ídolo de su mamá, se le fue el ídolo. Entonces se va a morir. Me suicido, me quito la vida. Yo quiero que usted sepa que primero está Dios. Si usted pone primero a Dios, la vida cristiana va a ser más fácil. Va a tener menos luchas. Va a ver la gloria de Dios. ¿Usted dice amén conmigo? Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Lo que se pretendía con esta ofrenda era pagar la culpa por haber robado el arca. Ofrendas de ratas y tumores de oro. Esta era la reacción de los filisteos para pagar la culpa y el error de sus pecados con su Dios. Cuán fácil es diseñar nuestros propios métodos para hacer un reconocimiento a Dios en lugar de comprometernos a servir en la forma que nos pide. Aquí hay gente que tiene sus propios métodos para acercarse a Dios. Yo lo busco a mi manera. Yo oro cuando quiera. Me congrego cuando pueda. Levanto las manos si quiere o no lo hago. Diezmo cuando me acuerde. Me disipulo. Me dijo un hombre, yo perdono a mi papá cuando quiera. No he querido todavía. Y terminó su matrimonio por ser permisivo. Y aquí levantaba las manos, porque no había entendido, como los filisteos, el poder de la presencia en su casa. Si usted lleva el poder de la presencia a su casa, esa presencia va a sacar lo oculto y lo escondido. Por eso ser cristiano es más que ser un religioso. Es más, religioso no es. Llévesela para su casa. Ore todos los días. Que salga lo oculto, que salga lo escondido, que salga lo que no es de Dios. Y usted se va a dar cuenta como Dios en realidad su poder se lo está ayudando, hasta que llega el momento que la casa está barrida y organizada. Y es cuando usted empieza a cuidar su casa. ¿Por qué hay tanta ruina? ¿Por qué hay tanta miseria? Yo le pregunto, ¿usted diezma ofrenda? Yo no hablo de eso, los que me conocen y los que vienen por primera vez, perdóneme, yo aquí no predico plata, pero la Biblia lo manda. O ama el dinero. Uy, no, ¿yo qué voy a diezmar? Listo, ahí está su ruina, su miseria, porque ama el dinero, idolatra el dinero. Yo le doy algo por ahí a Dios. La Biblia no dice que le dé algo, la Biblia dice aparta el 10% para Él. Si usted quiere discutir este tema, un día se lo enseño, pero está en la Biblia. Entonces quiero enseñarle por qué hay tanta situación difícil. Porque las familias quieren buscar sus propias excusas. Usted quiere buscar a Dios a su manera. Los filisteos dijeron, ¿cómo lo hacemos? Lo hicieron a la manera de los adivinos, a la manera de los brujos. Aquí hay gente que todavía consulta horóscopo, todavía consulta a las brujas, todavía tiene su mata ya guardada, su sábila, su herradura con cinta roja, todavía están allá y quieren que la gloria fluya. Lo siento, primero Dios. Si Dios no es el primero y usted está caminando con Él, su casa es un caos. Su casa está patas arriba y no es culpa de Dios. Lo que pasa es que usted no lo ha puesto de primeras. Decida ponerlo de primeras, que Dios tiene el control de todas las cosas. Aún dice en el libro de Levítico capítulo 5:14, la manera para pagar el pecado, para ser la expiación de pecado, o sea, quitar la culpa del pecado, está en Levítico 5:14. Ellos dijeron, lleven ratones. Aquí hay gente que dice, yo le sirvo a Dios cuántos años, yo llevo muchos años en la iglesia, yo pienso que eso quita mi pecado, yo soy amigo del pastor. No, el pastor y la pastora son mis amigos, amiguis. No, mis amigos son fulanitos. Eso, lo siento, aquí no funciona nada de eso.
Usted necesita su relación con Dios. Dice Levítico 5:14: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová, ¿qué? Un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. En la ley se traía un cordero sin pecado y se traía plata, ofrenda de plata. Menos mal que Jesucristo es la ofrenda. Jesucristo no está pidiendo su plata. O sea que la manera de expiar el pecado, de decir Señor perdona mi culpa, es recibiendo a Cristo y caminando conforme Cristo me manda la palabra, no conforme a usted le parece. Pero aquí hay gente que todavía sigue pensando y sigue acomodando: a mí me parece, yo pienso. Listo, esa es a su manera. Pero así no verá la gloria de Dios, no la va a ver. Porque los filisteos ignoraban el poder. Por eso dijeron: ¿cómo hacemos para llevarnos esta arca? Nos va a matar. Y es que morían miles por la presencia. Usted necesita la presencia de Dios, pero la presencia de Dios debe caminarse de manera responsable. Porque hay gente que todavía está en su pecado, en su adulterio, en su fornicación, porque me consta, conozco muchos, están en su adulterio, en su mentira, en su estafa, y la presencia, y no se les ve cambio. No quieren perdonar, no quieren doblar su rodilla, no quieren buscar. Vienen el domingo, no es suficiente. Yo sé que esto que le digo es de doble filo. ¿Por qué? Es de doble filo. Muchos dirán: pues no vuelvo, listo, pero ya se lleva la información. Si se lleva la información, ya usted decide y usted habla con Dios. ¿Por qué tengo que predicarle así, tan retante? Porque no es suficiente ver un lugar lleno. Es importante que usted sepa para dónde se va. Es importante que usted asegure su salvación. Es importante que usted asegure para dónde. ¿Cuántos años tiene? Uno de joven pensaba: cuando sea viejito. Pero ve uno todo esto y uno dice: no es de viejito. Se puede morir uno a cualquier edad. Y es alistar el lugar para donde se va a ir. Primera de Samuel 6:19. Seguimos. Entonces ellos cogieron el arca, mandaron el arca con bolas de oro y con ratones de oro que para tapar. Bueno, ellos no conocían a Dios. Cuando el arca llegó al pueblo de Israel, donde sí la conocían, dice Primera de Samuel 6:19-21. Y dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. ¿Qué pasó? El arca la sacaron, la mandaron para Israel, porque los filisteos ignoraban el poder de Dios. Está bien que uno peque por ignorante, está bien. Que yo decía en el mundo: yo me tomo mis cervezas porque trabajo todos los días, me merezco mis pochas. Y con mis amigos, solito, me lo merezco. Y en ignorancia aprendí que estaba robando mi familia porque me estaba tomando la plata de mi familia. Entonces ya aprendí, ok. Los filisteos allá, aquí llevaron el arca donde los israelitas. Y Dios les había dicho: ojo, nunca miren dentro del arca. Nunca miren. Posiblemente el arca llegó, ellos la destaparon a ver si estaba la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. ¿Se acuerdan hace 8 días que les prediqué? Entonces, a mirar si estaba. ¿Y qué pasó? Murieron 50,000 personas. Porque Dios les había dado una orden: no miren lo que está dentro. ¿Y cuál es el pecado? La desobediencia. Y fue doble. Hace 8 días les dije que ellos perdieron, cuando llevaban el arca, mataron 30,000 hombres, ¿verdad? Esta vez, solo por desobedecer, se murieron 50,700. O sea que la desobediencia, cuando usted y yo somos desobedientes, perdemos más. Fueron 50,000. Dios les dijo en Números 4:20: nunca miren lo santo, nunca miren. Y Dios les está diciendo hoy: aún cuando la muerte de Cristo ha hecho innecesarias para nosotros las ofrendas de plata y de culpa, debemos hacer lo correcto con los que nos ofenden y por nuestros pecados que traemos generacionalmente, es creer en Jesucristo. Usted y yo traemos pecados generacionales. ¿Cómo los vamos a quitar? ¿Trayendo plata?
diezmando millones o viniendo cada 8 días, lo siento, le tengo malas, aunque yo no estoy aquí para predicar malas, sino para predicar buenas, pero le tengo malas. Si no hay un corazón limpio, usted está peleando y la presencia de Dios está buscando el primer lugar. Yo no perdono, listo, hasta que no perdone no va a haber la gloria de Dios, porque perdonar es primer lugar para Dios. Dice, los israelitas habían hecho del arca un ídolo y habían tomado para sus propios propósitos personales. Mire esto, ellos dijeron en el arca, bueno, vamos a la guerra, vamos a pelear, coja el arca y camine. Y Dios dijo, espere, yo no soy su mandadero, yo no voy. Bueno, voy a continuar con la segunda parte de la enseñanza de hace 8 días sobre el arca. ¿Se acuerdan del arca? Que llevaron el arca a la guerra, que perdieron, ¿verdad? Porque la llevaron como amuleto, porque no fueron obedientes. Entonces dije que hay algunos cristianos que por el hecho de ser cristianos no les va a ir bien, no van a ganar las batallas, que por el hecho de venir un domingo no les va a ir bien, por el hecho de venir todos los domingos tampoco les va a ir bien, porque los israelitas llevaron el arca y perdieron la guerra porque no había un compromiso de santidad con Dios. Entonces hablé de que ser cristiano no es suficiente, venir un domingo a pagarle a Dios, no, porque a Dios no hay cómo pagarle. O sea que eso era en el mundo, que uno decía, voy el domingo a misa y le pago a Dios con la misa, o yo hacía eso, yo no sé si usted lo haría, yo sí lo hacía. Entonces no es ese tampoco. Hablamos también que se robaron el arca y pudimos entender que la presencia de Dios es la que abre puertas. La presencia de Dios abrió el río Jordán. La presencia de Dios es la que va a hacer que las cosas nos vayan mejor, siempre y cuando haya un compromiso en el corazón. Bien, voy a hablarles esta mañana, la segunda parte, el poder de su presencia. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 18, versículo 6. Juan 18, 6. Quiero contarles que el viernes en la madrugada una hermana nos timbró a la 1:30 de la mañana, donde dijo, pastor, mi hijo se accidentó. Y a la 1:50 llamó, dijo, pastor, mi hijo acaba de morir, de 21 años, no estaba tomado, nada, un joven que conocíamos en esta casa, su mamá se congrega, ahora vamos a ir para la funeraria. Pero ¿dónde está? La muerte no tiene edad. La muerte le puede llegar a los 20, a los 10, a los 30. Y la pregunta es, ¿usted está preparado? Si usted se muere hoy, ¿sabe a dónde iría? Es la prioridad de que usted venga a esta casa. Es la prioridad del Evangelio. El Evangelio no es oro, no es plata, no son riquezas. El Evangelio es salvación y vida eterna. A eso vino Jesucristo. Y este muchacho salió de su casa normal y listo. ¿Usted está preparado? Porque hay 2 lugares para ir, el cielo y el infierno. Jesucristo vino, se levantó de la tumba y está en el cielo. Y allá Él nos quiere llevar a nosotros. ¿Está usted preparado para ir allá? Es lastimoso empezar contándoles noticias que no son buenas, pero no significa que los vaya a entristecer. Significa que estas noticias es para sensibilizarlos, porque en realidad el Evangelio son buenas noticias. Solo cuento estas noticias para que usted sepa. Días atrás subió al Face un niño que conocimos así, ya es mayor de edad, hace 10, 11 años, una foto con su novio. Pero le predicamos a esa familia durante 10 años. El papá fue necio, picó acá, picó allá, coqueteó a una, coqueteó a otra, se fueron, no quisieron seguir. Y días atrás publicó, I love you, mi relación. Y lo vimos crecer acá. ¿Sabe por qué? Porque jugaron con la presencia. Aquel que juega con la presencia de Dios está condenado a ver cosas que nunca se ha imaginado. Así como en la Biblia hay promesas, así mismo hay condiciones para la presencia. A mí como pastor no me interesa ver una multitud saltando, sino que usted sea salvo. No importa que no sea la multitud que esté aquí. Aunque hay 3 servicios, gloria a Dios por eso, pero estoy puesto aquí para predicar el Evangelio. No para animarlo, ni para emocionarlo, sino para decirle, Jesucristo está golpeando la puerta de su corazón, porque usted no sabe el día y la hora que le va a tocar.
y Él quiere salvar su alma. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra esta mañana, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que así como te has movido estos 2 servicios atrás, te puedas mover en esta hora también, con tu poder y con tu gloria. Que los que vengan enfermos, que los que vengan con problemas espirituales, que los que vengan con deseos de morir, de no seguir, hoy tu palabra les dé aliento y les dé vida, porque sabemos que tú estás en el cielo sentado en tu trono y tu Espíritu está con nosotros. Usa mi vida, usa la iglesia y danos las fuerzas del búfalo para seguir adelante, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea trayendo convicción a cada uno de nuestros corazones esta mañana. He pedido creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí vemos que van a arrestar a Jesús y en el versículo 6, cuando les dijo, Juan 18:6, cuando les dijo, yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra, y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Cuando fueron a buscar a Jesús dijeron quién era, porque los judíos tienen un perfil que son con chivera, su cabello, no eran muy altos de estatura. Entonces entre los apóstoles, como la gente que lo fue a tomar preso no lo conocían, era de noche, era allí, había más gente, entonces dijeron ¿quién es? Y cuando él dijo yo soy, salió poder de su boca, y dice que retrocedieron y cayeron. ¿Qué hizo que cayeran? El poder que había en Jesús. Ese es el Espíritu de Dios. Ese poder es el que nosotros debemos cuidar. La religión no funciona. Yo pertenecí a la mejor religión del mundo, porque podía hacer todo lo que quería y nadie me decía nada y nadie me condenaba. Esa es la mejor religión del mundo. Por eso la vida cristiana no es una religión, es una relación. Y cuando usted y yo tenemos una buena relación con Dios y caminamos en bendición, lo que sale de nuestra boca sucede en el nombre de Jesús. Por eso Jesús les dijo, déjenlos ir a ellos. Ahora, ¿por qué Jesús les mostró el poder y no les pagaron para que se cayeran, por si acaso? Como muchos dicen que uno le paga a la gente para que se caiga, para que lleguen más. Entonces allí no les pagaron. El poder de Dios los tumbó, porque es la presencia de Dios. ¿Y por qué tenía Jesús la presencia? Primero, porque Él es Dios. Segundo, ¿por qué hizo que la presencia se manifestara? Para que los demás vieran el poder de Dios y dijeron, este sí es Jesús, esos no son. O sea que el poder de Dios estaba para mostrar quién es quién. Cuando usted es un creyente, el poder de Dios me muestra quién es usted. No levantar las manos, no venir a discipularse cuando puede, o un domingo cuando puede. No, eso no me muestra que usted es un cristiano, un hijo de Dios. Es el poder que hay en su boca. Es lo que usted habla, lo que usted declara, lo que usted dice, lo que usted vive. Por eso esta mañana quiero enseñarles el poder de su presencia. Y dijo Jesús, yo soy, y cayeron todos a tierra. Que cuando usted hable se sienta la presencia. Pero hay un enemigo afuera que se llama diablo y Satanás, que le quiere robar eso que usted no ve. Usted dice, ay, pero yo no le veo problema a eso. Claro, porque no es espiritual. Pero el que es espiritual sabe que tiene que guardar sus ojos, guardar su boca, guardar sus actitudes, porque si no Satanás le roba esa unción que Jesús tenía. Amén. Con esto les voy a enseñar en 1 Samuel capítulo 5 el poder de su presencia. 1 Samuel capítulo 5 versículo 1 al versículo 5. Entonces el arca se la robaron los filisteos, se la llevaron para su tierra, para su casa. 1 Samuel capítulo 5 versículo 1 al versículo 5. ¿Lo tiene conmigo? Si no tiene Biblia, hágase al pie de un cristiano. Cuando los filisteos capturaron el arca, dice el versículo 1, el arca de Dios la llevaron desde Benecer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un ídolo de ellos, en forma de pescado, era un humano en forma de pescado.
Ese era el ídolo de ellos, se llamaba Dagón. Y cogieron el arca y la pusieron al pie. Como decir, aquí está el arca, que es un cofre de oro, y aquí está Dagón. La pusieron allá al pie de su Dios. Versículo 3. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea que, ¿qué pasó? Encontraron a su Dios roto allá al pie de la presencia. Versículo 4. Volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, o sea que lo arreglaron todo. Al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Los filisteos tenían por costumbre y por religión muchos dioses. Entonces ellos capturaron el arca de Dios para llevarla a poner al pie de su Dios, porque entre más dioses tenían, ellos pensaban que les iba mejor. Y me acordé de mi padre y de muchos aquí que yo también lo hacía, de que teníamos a las ánimas benditas, teníamos al divino baby, teníamos a la virgen de no sé cuándo, teníamos a no sé quién, y entonces entre más cuadros teníamos, pensábamos que más cerca de Dios íbamos a estar. Así me muestran los filisteos, que traían dioses a ponerlos para que les fuera mejor, y resulta que así no fue. Dice, mientras más dioses estuvieran a su lado, mejor se sentían. Esto me recuerda a esa vida religiosa: santos, cuadros, imágenes en una pared para sentirnos más cerca de Dios. Esta era la razón por la que robaron el arca. Y dice, y así ayudaron a los israelitas. Decían ellos, si el arca ayudó a los israelitas, a nosotros nos tienen que ayudar. Ayer hubo una ceremonia también, una bendición. Han habido matrimonios, hace 15 otro, vienen muchos más. Y alguien se acercó y me dijo, pastor, ¿usted cómo lleva 25 años de casado si no se le nota? Como quien dice, yo quiero lo suyo. Los filisteos dijeron, yo quiero el arca para que me guarde. Entonces yo no le dije, sencillamente vaya a la iglesia ya. Es un proceso de vivir en santidad con Dios y con mi pareja, para poder ver un hogar estable. No es de que deme eso y ya, no. Eso usted se lo gana caminando con Dios. Usted se lo gana buscando a Dios, sirviendo a Dios. Eso no es como el arca, llevémosla y ya, por obra de magia nos va a ir bien. Que los filisteos hicieron eso y les fue mal, ya les voy a decir. Esta era la razón por la que robaron el arca, hasta que se dieron cuenta que era una fuente de poder mayor de la que imaginaban. Claro, ellos ponen el arca y ven que su Dios se le cae una vez y dos veces, y dijeron, estamos en problemas. Esa arca tiene mucho poder, más bien llevémosla a otra ciudad. Y la pasaron de ciudad en ciudad durante 7 meses. La presencia de Dios, porque a ellos no les funcionó, hasta que se dieron cuenta que era una fuente muy grande de poder. Si usted va a llevar el arca a su casa y usted tiene dagones en su casa es un caos. Y usted está viniendo a la iglesia. En su casa hay rebeldía, miseria, ruina. Si usted tiene a su hijo primero que a Dios, su hijo, Dios le va a hacer a su hijo, corra para allá. Primero soy yo. Por eso viven tan enfermos. A mí me pasó con mi hijo. Y eso el hijo todo, y uno los ve en la iglesia, en la alabanza, y eso están pendientes en vez de estar en lo que están. Parece que primero es el hijo, parece que primero es la esposa, parece que primero es el trabajo, parece que primero es lo material, parece que primero es usted. Lo siento. Cuando usted invitó al Señor a su casa, Él busca el primer lugar todo el tiempo. Por eso a todo lo que usted le dé el primer lugar, ese va a ser su dolor de cabeza. Si es la plata, y hay gente que llegó con plata a la iglesia y con el tiempo que están graves, saldos en rojos. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Y cuando usted invita a la presencia a su casa, el Señor empieza a decir, corra para allá, yo soy el primero, corra para allá, hasta que Él ocupe su primer lugar. Por eso es que hay tantos problemas en las familias, porque tienen muchos dagones. Hay orgullo, altivez, prepotencia,
pecado escondido. Y viven como viven por esa razón. Entonces no es culpa de Dios. Ellos ignoraban el poder de Dios. Y aquí hay gente que ignora el poder de Dios, que piensan que con Dios se juega. Siguen en su fornicación, siguen en su adulterio, siguen en su enrobo, en su mentira. Y aleluya, gloria a Dios. Perdóneme, su casa es un caos. Y puede pasar como esos dos casos. Más que todo el del chico que se declaró con quebranto sexual. Después de conocerlo pequeño, de jugar con mis hijos, ver una foto tocó mi corazón, que se llenaron mis ojos de agua. Yo lo conocí. Y decir ahora, pero nos devolvemos, y nunca quisieron. Y se les insistió, se les habló, se les dijo, venían, iban, venían. Ellos pensaron que no iba a pasar nada, que con el poder de Dios se podía jugar. Pero 10 años después, su hijo dice, soy homosexual. ¿Qué puede pensar un padre que se le predicó el evangelio cuando pudo hacerlo, picando con una y picando con otra? Iglesia, no ignore el poder de Dios. Muchos hay aquí que ignoran el poder de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando usted no conoce el poder de Dios, yo tengo que predicárselo, porque es mi responsabilidad. Si yo no le predico el poder de Dios, usted va a estar peor, y Dios me lo va a demandar a mí. Y aquí estoy haciendo como Pilatos. Me baño las manos y le predico la verdad. Ahora usted decida. Los filisteos ignoraban eso y se lo llevaron de ciudad en ciudad, y donde llegaba había muerte. ¿Por qué? Porque lo tenían de amuleto. Hay gente que es cristiana porque ser cristiano está de moda y porque es un amuleto. Yo le quiero decir que hay que esperar que pasen los años. Solo los años le pueden decir cómo le va a ir. Y después de que usted pasó por esa puerta y escucha esta información, como dijo el pastor Robinson en la velada del miércoles, que esto estuvo lleno hasta las 6 de la mañana, de 10 a 6, estuvo lleno. Dijo el pastor Robinson, en el ministerio, cuando uno va caminando, no hay retornos, como cuando uno va vía La Vega, que dice retorno a 200 metros, no, ni salidas de emergencia. Una vez usted conoció el evangelio, no hay retornos, hay que mirar al frente. No hay tiempo de llorar, porque fue el Señor el que lo llamó, fue el Señor el que lo escogió. Y si usted vino por primera vez y escucha esta información, Dios lo está llamando a usted también. Ahora me va a entender.